Bueno, hoy teníamos, digamos que programado una sesión de socialización de la película Un aceite para Lorenzo. Particularmente la socialización de la película tiene la finalidad de que nosotros entendamos un poco el papel del método científico dentro de la generación de conocimiento y cómo digamos que el proceder puede garantizar el avance y un mejoramiento, digamos, en la sintomatología del niño. Eh, Realmente la finalidad un poco no es tanto que nos quedemos discutiendo sobre la película. ¿Por qué? Porque tenemos gran trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque viene un festivo, la siguiente clase y Semana Santa dentro de 15 días. Eso significa que a partir de hoy nos veríamos en 20 días aproximadamente, nuevamente. Por lo tanto, no quiero que nos demoremos en la discusión sobre la película. De hecho, si están de acuerdo, me gustaría es que entiendan un poco como el lugar de la película en términos de si la pudieron ver, los que la vieron, cómo esta película nos enseña a nosotros sobre la formulación de una hipótesis, la validación de esa hipótesis a través de un método científico. Porque finalmente nosotros como investigadores, y hablo de nosotros como investigadores incluyéndolos a ustedes, es porque cuando tenemos un paciente en cualquiera de nuestras profesiones, nuestro paciente llega siempre con un motivo de consulta. Y ese motivo de consulta siempre va a estar atravesado por la pregunta de por qué tiene ese motivo de consulta, qué podemos hacer para que ese paciente mejore y por lo tanto todo el tiempo vamos a estar desde nuestras disciplinas formulando las hipótesis. Por lo tanto, la hipótesis que el psicólogo, que el médico, que el fonoaudiólogo se formulan van a variar, pero finalmente van a perseguir siempre desde su ámbito de aplicación la mejoría del paciente. En ese sentido, la película era con esa finalidad de discutir un poco sobre la formulación de hipótesis, el método científico, por lo menos para que ustedes a partir de la pudieran pensar en eso. ¿Bien? Pudieran pensar en eso. Dado que tenemos, como les decía, poco tiempo, entonces voy a empezar con el tema que quería que fuéramos abordando desde ahora. Y es, al día de hoy, deben enviar su parcial. O sea, ya deberían de estar todos. Yo vi que desde ayer empezaron a llegar parciales, eso está muy bien. A vuelta de correo les voy a enviar entonces su retroalimentación y nota correspondiente. Ahora, es importante también que ustedes sepan que esta es una primera aproximación. Es decir, que nosotros nos podemos equivocar, sí, pero no tanto cuando estamos próximos a trabajo de grado, a matricular el próximo semestre. En ese sentido, entonces, lo que les voy a pedir a todos es que podamos concentrarnos, focalizarnos sobre una de las tareas que tenemos todos, y es lo que tiene que ver con un estado del arte, ¿vale? Entonces, lo que tiene que ver con el estado del arte, ¿por qué es importante que lo retomemos? Porque vamos a empezar un poco por allí. Y es porque tanto los que van, porque caí en cuenta de eso la sesión anterior que me preguntaban un poco, bueno, los que vamos a hacer revisión exploratoria de literatura, ¿qué hacemos? Y los que vamos a hacer protocolo de investigación, ¿qué entregamos? Para evitarnos, digamos, esas dificultades, voy a empezar con algo que es común para ambos grupos. Eh, Porque tenemos dos situaciones. Los que van a hacer revisión de literatura, caso 1. Caso 2, los que van a hacer investigación con seres humanos. Eh, Incluidos también aquellas personas que van a hacer investigación a través de fuentes secundarias de información. Ejemplo, voy a tomar la base de datos de cáncer que hay en el mundo, o voy a tomar la base de datos de historias clínicas de un hospital X. Aún así, aun cuando yo vaya a trabajar con historias clínicas,
vaya a hacer revisión documental de historias clínicas, vaya a trabajar con fuentes de datos secundarias, aún así necesito consentimiento por parte del lugar donde voy a recoger. Sí, ya estoy grabando. Del lugar donde voy a trabajar. Entonces, visto así, necesitaría un aval de ética porque sería un riesgo menor al mínimo, pero sigue siendo un riesgo. ¿Vale? Sigue siendo un riesgo. Vale. Entonces, visto así, lo que he pensado que sería útil para ambos que trabajáramos en esta sesión, pues tiene que ver con la elaboración de un estado del arte, ¿vale? Con un estado del arte. Entonces, para aproximarnos a eso, quiero mostrarles, les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Quiero mostrarles un recurso que se los voy a compartir ya mismo por el grupo. Es un recurso que está completamente gratuito dentro de las personas que van a hacer revisiones sistemáticas de literatura, revisiones exploratorias, metaanálisis, etcétera, 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 pero que en últimas van a contestar sus preguntas de investigación con artículos de investigación, ¿vale? Pues estoy hablando a esas personas. Vamos a tomar el modelo que van a seguir esas personas para que ustedes también elaboren sus estados del arte. ¿Listo? Entonces, para que no nos confundamos, lo que en últimas les voy a enseñar el día de hoy y quiero que terminemos aprendiendo es cómo le preguntamos o cómo nosotros podemos elaborar un estado del arte a partir de preguntas. ¿Listo? No necesariamente la pregunta va a estar explícita, es decir, mi estado del arte no va a decir pregunta en subtítulo, sino que va a tener es una afirmación. Ejemplo, supongamos que yo voy a hacer un estado del arte sobre la lactancia y el desarrollo infantil, que es una de las personas que está en el grupo. Esa persona podría redactar su estado del arte a partir de las contestaciones, de las respuestas que va a empezar a encontrar en la literatura. Es decir, va a agrupar. ¿Sí? Qué pena. ¿Será que puedes hablar más fuerte? O yo no sé si es mi computador, pero te oigo muy lejos. ¿Sí? ¿Les pasa a todos? Sí, Sí, porque yo también te escucho un poco lejos. Súper gracias, lejos. profe. Qué Ya. pena. No, tranquila. Tranquila, espérate a ver si prendiendo esto y entrando. Espérenme, no tengo audífonos, entonces creo que si me pego, voy a quitar la cámara para que no me pegue tanto. Si me pego así, ¿me escuchan mejor? Sí, profe, sí, así se escucha un poquito mejor. Escucha como lejos. Claro, sí, es que estoy en el salón 1203. De pronto es el eco que está allí. Igual voy Pero a... allí se escucha mejor. ¿Ya se escucha mejor? Vale. Sí, señor, gracias. Bueno, entonces me voy a pegar aquí pues, lo más que pueda. Entonces, les estaba diciendo que nosotros para elaborar nuestra pregunta de investigación, o para elaborar más bien nuestro estado del arte, lo podemos hacer a partir de las afirmaciones que empezamos a encontrar. Por ejemplo, yo podría, por ejemplo, decir, voy a, en lo que estábamos colocando ahorita sobre lactancia y desarrollo infantil, ¿qué afirmaciones se encuentra al respecto? Que hay un efecto de la lactancia o de la importancia de la lactancia en el desarrollo del cerebro. Y entonces yo voy a empezar a escribir mi estado del arte en esa relación. Es decir, qué es o cómo se ha estado investigando o los artículos que voy a incluir en mi estado del arte van a mostrar el efecto que tiene la lactancia sobre el desarrollo del cerebro. ¿Sí? Que no, profe, es que yo estoy haciéndolo con
este asunto de la intervención de un tratamiento fisioterapéutico sobre pacientes que tienen dificultades motoras. Entonces, mi estado del arte podría empezar a mostrar efectos de las intervenciones fisioterapéuticas en el movimiento, en adultos mayores, o podría ponerlo en la población específica. No, es que lo voy a hacer con adultos jóvenes. Si tenemos información, reportes de investigación en adultos jóvenes. En ese sentido, nosotros, al momento de construir una pregunta, por ejemplo, hasta el momento nosotros pues ya hemos construido preguntas, pero quisiera como detenerme un momento mostrándoles, cuando ustedes, el link que les envié, los envié a esta página particular que les estoy mostrando, pero pueden explorarla pues como toda, especialmente las personas que van a hacer revisiones de literatura. Ahora, la pregunta pico, ¿sí? La pregunta pico normalmente se utiliza cuando nosotros tenemos preguntas que son resueltas, respondidas con estudios, con estudios cuantitativos. ¿Bien? Entonces, para yo empezar a preguntarme, a hacerme preguntas desde la revisión sistemática de literatura, que vayan a ser contestadas mediante una evidencia cuantitativa, es decir, voy a mostrar intervalos de confianza, ORs, medias, desviaciones estándar, ese tipo de cosas. Eh, entonces necesito una pregunta pico. La pregunta pico, bueno, muy seguramente ustedes traducen la página. Bueno, a mí se me facilita entenderlo un poco mejor así. Entonces, PICO, el acrónimo como tal, empieza por paciente o población, fenómeno, ¿cierto? Por lo tanto, vamos en la primera parte de la pregunta a tener que identificar entonces las características que son más importantes de nuestros pacientes. Por ejemplo, la edad, la condición de salud o la enfermedad, el género, ¿vale? Como la primera parte de la pregunta, como en quién, ¿no? Profe, Ah, ¿sí? tengo una pregunta. ¿Y esto cómo lo vamos a articular pues con el protocolo que ya pues precisamente habíamos elegido? Ajá. Bueno, O sea, digamos no que, entiendo cómo articularlo. vale, tú por ejemplo, ¿elegiste qué protocolo? El protocolo de Prisma Scoping. Ah, el de Scoping Review, perfecto. ¿Ah? Entonces, en el Scoping Review, tú vas a ver que dentro de la lista de chequeo de tu Scoping Review, te va a decir que si la pregunta que tú te formulaste sigue alguno de estos patrones, que si utilizaste Pico, que si utilizaste Spider, que si utilizaste Spice. Entonces, por ejemplo, yo conocía el Spider y conocía Pico, no conocía el Spice. Entonces, ¿dónde estaría o cómo lo articularíamos nosotros a los protocolos que ya hemos seleccionado? Todos nosotros es más claro articularlo en el caso de las personas que van a hacer revisión sistemática de literatura. Pero como no todos van a hacer revisión sistemática de literatura, pues en el caso de los que van a hacer revisión sistemática de literatura, la intención es a que ustedes revisen sus preguntas, la pregunta que construyeron, bajo la premisa de estos elementos que están aquí. Es decir, tengo clara cuál es mi paciente o cuál es la población a la que voy a preguntar, a la que voy a volver objetivo de investigación. ¿Eso está claro? Ahora, el siguiente paso en la pregunta es, entonces, ¿la idea cuál es? Que la pregunta que tienes, tú le apliques como una autoevaluación y digas, ok, ¿qué me hace falta en mi pregunta? Que de pronto no está muy claro. Y en ese sentido, entonces, tendrías la intervención o la exposición. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la principal intervención que te interesa verificar, preguntar, indagar? Entonces, por ejemplo, tratamiento farmacológico, un diagnóstico, una
prueba de screening o de evaluación, de tamizaje que queremos verificar a la que ha estado expuesto el paciente y la comparación o el grupo control, que normalmente eso es a veces se utiliza. Es decir, yo voy a comparar un tratamiento con un fármaco particular, lo voy a comparar con un placebo, lo voy a comparar con una terapia estándar o sin tratamiento, un grupo que no recibe tratamiento versus un grupo que sí recibe tratamiento, o la medida de gold estándar, que es como el tratamiento estándar, por decirlo así. O sea, siempre que un paciente tiene este cuadro clínico, se trata de esta manera. Eso lo voy a comparar con el tratamiento alternativo. ¿Sí? Ahora, resultado. El resultado es prácticamente una de las características a las que ustedes más atención deben de prestar. ¿Por qué? Porque el resultado, en última, se convierte como la medida para la salud, la relevancia para sus profesores, la relevancia para ustedes como profesionales. ¿Qué es lo que ustedes quieren medir como efecto en ese paciente o en ese grupo de pacientes a través, qué tan, digamos, es el ejercicio beneficioso para reducir los niveles de diabetes en adultos mayores? ¿Sí o no? ¿Es beneficioso? Sí, no es beneficioso. Asistir a controles médicos una vez al año disminuye el riesgo de enfermedades crónicas, sí o no. En ese sentido, las revisiones sistemáticas responden con una manera tajante, basada en la evidencia, por lo tanto es una medicina basada en la evidencia de las decisiones terapéuticas que se toman, porque un tratamiento es mejor que otro. Entonces, los resultados terminan siendo qué es lo que nosotros estamos tratando de medir, implementar el efecto o mejorar el efecto de un tratamiento sobre otro. Por ejemplo, queremos reducir la mortalidad o la morbilidad o mejorar la memoria, por ejemplo. Entonces, algunos de ustedes tienen intervenciones que van a hacer directamente. Es decir, vamos a implementar una propuesta de intervención y vamos a medir el efecto que tiene. Ya eso de por sí, pues tiene un diseño metodológico diferente al que haría una persona que va a hacer una revisión sistemática. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es recolectar otras investigaciones donde han intervenido con un tratamiento particular y van a medir el efecto de ese tratamiento en función de la literatura. Y van a contestar si sí funciona o si no funciona. En ese sentido, entonces, estas preguntas pico estarían más para las revisiones sistemáticas de literatura y en el sentido entonces de nosotros, por ejemplo, pensar estados del arte para nuestras propuestas de investigación, qué variables o qué categorías nosotros tenemos dentro de nuestra pregunta, la que hemos construido para la que entregamos un parcial. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, tengo la memoria y el aprendizaje, o la motivación y el aprendizaje, por poner un ejemplo. Si yo lo que quiero es empezar a mostrar un estado del arte donde voy a convencer al que me está leyendo de que hay una relación entre la motivación y el aprendizaje, los artículos de investigación que yo voy a presentar en mi estado del arte van a convencer o tienen la finalidad de decir sí hay una relación entre la motivación y el aprendizaje. Y lo voy a decir de manera reiterativa en diferentes poblaciones, en diferentes estudiantes, en diferentes países, ¿vale? Y eso, entonces, ¿qué es lo que se estoy como diciendo entre líneas en últimas? Que un buen estado del arte son las evidencias que ustedes van a tomar para justificar sus decisiones metodológicas. Es decir, que ustedes van a decir, ¿por qué utilizamos este instrumento y no otro instrumento? Porque en todos los artículos de investigación, por lo menos los más relevantes, los más recientes, los que más me gustaron cuando los leí, encontrábamos que utilizaban este instrumento. Además, este instrumento ha sido utilizado en población latinoamericana, ha sido utilizado en población con la que yo voy a trabajar. ¿Eso qué significa? Que me estoy encontrando soporte en la literatura de que lo que yo planeo hacer y cómo lo planeo hacer, también otros lo han hecho. Y por lo tanto, es muy viable, es muy probable que funcione. En ese sentido, quisiera como
señalarles entonces a los que están haciendo revisiones de literatura, exclusivamente les hablo a ellos, que revisen sus preguntas de investigación en torno a si la pregunta que tienen construida quieren hacerla revisando evidencias cuantitativas o si lo que quieren, ¿vale? Es, por ejemplo, bueno, esta es una variación que se le hace, que es agregarle una S. Entonces, la S es el diseño. ¿Cuál fue el diseño de investigación que se utilizó? Eso también es a veces interesante, o sea, agregarle a esto la S del diseño y entonces le hacemos búsquedas a esas características del diseño de investigación. ¿Qué es lo otro también importante que a veces también aparece? O se cambia por diseño o se cambia por contexto de aplicación. Entonces, en el ámbito hospitalario, en el ámbito rural, bueno, en una línea de tiempo entre un año y otro año, en los últimos 5 años, etcétera. Ahora vamos a mirar, Profe, ¿sí? yo tengo una pregunta. ¿Sí? Arriba, en el coso de picos, si yo voy a hacer una revisión exploratoria, pero si yo no voy a comparar algo, sino que simplemente voy a demostrar la eficacia de algo, Ajá. entonces ya no me sirve. Bueno, el comparador es opcional. O sea, tú puedes elegir no comparar. O sea, puedes decir en la C, dices no aplica. O sea, no voy a comparar. ¿Vale? Ahora, con esa pregunta que tú acabas de hacer, voy a aprovechar y le hacemos propaganda a la Universidad de John Hopkins. Y entonces vamos a mirar eso que tú acabas de decir. Dependiendo de la pregunta, entonces, pues, pues antes de que continuemos, también me parece importante aclararles esto. Esto no es mío, es tomado de un curso que se ofrece desde la Universidad de Johns Hopkins sobre revisión sistemática de literatura. Y entonces, por ejemplo, lo que nos empiezan a decir es que dependiendo de la pregunta que yo tenga, del tipo de pregunta que yo tenga, asimismo voy a necesitar un tipo de evidencia particular, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que no todo artículo de investigación me sirve para contestar a la pregunta de investigación. Entonces, si yo tengo una pregunta de investigación que lo que trata de evaluar es la incidencia o la prevalencia, la incidencia es el número nuevo de casos, la prevalencia es el total de casos, qué tanto casos existen de un problema de salud. Entonces, por ejemplo, las preguntas que nos ponen aquí, ¿qué proporción de la población es diagnosticada de forma, un nuevo caso de este problema cada año? Versus, ¿qué proporción de la población vive con este problema actualmente? ¿Listo? Si miramos esto, incidencia, prevalencia, ¿cuáles son las evidencias que nosotros necesitamos? Si vamos a mirar incidencia, prevalencia, entonces nos servirían estudios de cortes y nos servirían los estudios observacionales, que son estudios basados en cuestionarios, o sea, estudios observacionales transversales, ¿sí? Los típicos cross-sectional studies. Visto así, entonces uno diría solamente para incidencia-prevalencia, las dos fuentes de evidencia primaria, criterios de inclusión de los artículos, deberían de ser estudios de corte y entrevistas o cuestionarios. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos poner cualquier evidencia, no podemos usar cualquier evidencia, la determina la pregunta. Entonces, si mi pregunta está orientada por la terapia, ¿vale? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para tratar el problema? Un ejemplo podría ser, ¿es el ejercicio efectivo en mejorar la calidad de vida de personas con COVID? Listo. Ahora, si nos vamos a esto,
diríamos, ¿qué tipo de evidencia necesitamos? Entonces, para la terapia necesitaríamos ensayos clínicos. Muy bien. No nos sirve estudios observacionales, no nos sirven estudios de cortes, no nos sirve estudios transversales en general. ¿Sí? Ahora, necesitamos un diseño de ensayo clínico. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico, como vamos a ver, tiene unas características metodológicas donde comprendemos, o sea, utilizamos el diseño porque nos permite comprender mejor el problema, la relación que hay entre las variables. Entonces, si es efectivo o no es efectivo, pues necesitaríamos entonces un grupo en el que se le da intervención y otro grupo en el que no se le da intervención. Screening. Entonces, los de screening sería diagnóstico, evaluación, por decirlo así. Entonces, ¿es posible detectar este problema temprano, antes de que aparezcan los síntomas? ¿Puede hacer una diferencia en mi salud? Si yo, por ejemplo, lo planteo así, un ejemplo de pregunta es si este PSA es un, una, es una manera, digamos, de detectar el cáncer de próstata y si esto, una detección temprana, es efectiva en reducir la mortalidad. ¿Qué tipo de evidencia necesitamos? Ensayo clínico. O sea, casi que lo que podríamos decir es que cuando nosotros queremos evidenciar el efecto de algo sobre algo, queremos mirar si funciona o no funciona, si queremos prevenir, normalmente se utilizan ensayos clínicos como fuentes de evidencia. Mejorar el diagnóstico. Entonces, ¿es bueno este test para detectar el problema? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tanta sensibilidad tiene en el diagnóstico? Sensibilidad diagnóstica. Y volvemos nuevamente. ¿Cuál es la evidencia? Ensayos clínicos y ensayos observacionales. Los cross-sectional studies son ensayos observacionales. Ahora, prognosis, pronóstico. Entonces, ¿cuál es el principal o el típico resultado que se da para la salud en este problema en particular? O sea, que yo puedo esperar si tengo X situación de salud. El pronóstico. ¿Qué evidencia necesitamos en pronóstico? Estudios de cortes y ensayos clínicos. Ejemplo de la pregunta, ¿cuál es el efecto del embarazo en exacerbar los síntomas de MS? Donde yo les leo por siglas es porque no sé qué es lo que significa. De pronto los médicos ahora, porque pues esta es una facultad, mejor dicho, esto es de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hopkins. Entonces, lo otro que también nos vamos a encontrar, posibilidades de pregunta, si ya hablamos del pronóstico, el daño. Entonces, ¿cuál podrá ser el efecto negativo de una intervención particular, de cuáles son los efectos secundarios negativos, etcétera, el daño? Entonces, en ese sentido, aquí pues hay un ejemplo de qué proporción de mujeres posmenopáusicas que reciben calcio y vitamina D pueden esperar tener, ¿cómo es que se llaman estas cosas? Las piedritas. Bueno, no me acuerdo en este momento el Carlos, cálculos. Ajá, cálculos. ¿Cuántas de estas mujeres pueden esperar tener cálculos? Bien, daños. ¿Qué evidencias entonces son? Ensayos clínicos, estudios de cortes y estudios de casos y controles. Para la causa, o sea, cuando yo quiero saber por qué se presenta, cuáles son las causas del problema, bien, cuáles son las causas del problema, una etiología, entonces, por ejemplo, etiología, el consumo de café está asociado causalmente con el desarrollo de un cáncer de páncreas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tendríamos estudios de cortes y estudios de casos y controles.
Entonces, uno diría, no, pues profe, significa entonces que nuestro estado del arte, ¿vale? Si ustedes, por ejemplo, quieren decir, profe, nosotros queremos en nuestro estado del arte convencer al lector de que hay una relación entre motivación y aprendizaje. Entonces, si yo quiero convencer de que hay una relación entre motivación y aprendizaje, debería incluir dentro de mi estado del arte ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico es una de las fuentes que encontramos principalmente en términos de efecto de una cosa sobre otra. Entonces, terapias, eh, pronósticos, lo que esperamos en un futuro, ¿sí? Entonces ustedes dirán, profe, pero si es necesario, ¿qué tal que yo no encuentre ensayos clínicos? Vale, pero ¿qué es lo importante como que nos tenemos nosotros que recordar? Que de la calidad de nuestro estado del arte depende en gran medida que nos podamos nosotros anticipar a probables dificultades en el trabajo de campo, uno, y dos, que nuestra discusión, es decir, que los resultados que nosotros encontramos sean relevantes o no lo sean. Es decir, que sepamos diferenciar entre nuestras decisiones como investigadores, que nosotros sepamos decir, esto es importante y vamos a hacerlo de esta manera porque tenemos estos ensayos clínicos que lo demuestran, que funciona, que sirve, y entonces vamos a hacerlo y vamos a plantearlo con mayor, digamos, fuerza, mayor potencia. Entonces, dentro del estado del arte, porque lo que viene a continuación es, vamos a escribir nuestro estado del arte. Entonces, el estado del arte, el estado del arte tiene, hola, noches. Entonces, nuestro estado del arte tiene una característica importante y es que, espérate, esto se me apagó allá. ¿Tú lo estás viendo por el celular? Ah, listo, listo, listo. Entonces, nuestro estado del arte, en últimas, conlleva a que pensemos en grande, ¿vale? Es decir, que no es tanto cuántas investigaciones debo incluir, sino más bien pensar en términos de la calidad de las investigaciones que estoy incluyendo. En ese sentido, entonces, lo que decíamos en la sesión anterior era que no íbamos a tomar Mendeley como fuente de datos, y tampoco Google Scholar como fuente de datos, porque cometeríamos el error de incluir un artículo que quizás no es una buena fuente de información para tomar decisiones. En ese sentido, entonces, para los que están haciendo revisión exploratoria de literatura, revisión sistemática de literatura, entonces tenemos la que revisen si es una pregunta pico o si mejor les funciona para ustedes una pregunta cualitativa o de métodos mixtos donde tendríamos el modelo Spider. El modelo Spider habla de la muestra, que viene siendo algo parecido a la población en la pregunta pico, el fenómeno de interés. El fenómeno de interés normalmente lo vamos a entender un poco como la intervención, que es lo que nos interesa en últimas, o pues el problema en sí que tenemos, cuál es el diseño que se está utilizando, cuáles son los mecanismos de evaluación que se están utilizando. ¿A qué nos referimos con los mecanismos de evaluación? Supongamos que el fenómeno de interés es la depresión. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de evaluación? Ah, no, mi fenómeno de interés es el movimiento. ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación que estoy utilizando para determinar si hay movimiento o no lo hay, o cómo es el movimiento? ¿Y cuáles son los diferentes tipos de diseños de investigación? Entonces, la pregunta Spider, como tal, lo que en última se estaba planteando es que yo, dentro de mi fenómeno de interés, pues pueda decir yo, muy bien, tengo una población particular, tengo en esa población en particular algo que me interesa, voy a indicar entonces cómo lo planeo evaluar, hacer, ¿sí? ¿Qué diseño eh, voy a utilizar? Voy a hacerlo con un diseño de estudio de casos, voy a hacerlo con un ensayo clínico, etcétera.
cuáles van a ser mis formas de evaluación y si el tipo de investigación, entonces, si es cualitativa o si es un método mixto y qué tipo de método mixto voy a seguir. Entonces, la pregunta en últimas, si ustedes empiezan a notar, todos los protocolos nos dice que el título debe informar el tipo de diseño de investigación que va a tener. ¿Por qué? Porque como empieza a aparecer un volumen, o sea, cuando ustedes buscan en ciencias de la salud, el volumen de datos es altísimo. Entonces empiezan a aparecer problemas. ¿Qué problemas? Que yo, como médico o como persona profesional de salud, esté completamente informado sobre los últimos reportes de casos, los efectos terapéuticos de X tratamientos y mantenerme entonces al día. Por lo tanto, para facilitar el proceso, el título va a indicar cuál es el diseño y entonces yo ya sé que si yo como profesional de salud quiero saber si un tratamiento es dañino o no es dañino, pues voy a buscar ensayos clínicos para saber si es dañino o no es dañino. El ejemplo, la serie de este hospital Amsterdam, New Amsterdam, creo que está en Netflix. Muchas veces lo que nos muestran en la serie es médicos que van a buscar los tratamientos, porque hasta lo que saben dicen, no tengo cómo ayudarte en este momento, pero hay un ensayo clínico que acaba de ser publicado y que tiene, digamos, estas ventajas de funcionamiento para ti. Entonces, las preguntas de investigación normalmente también van a ir en la misma línea, indicando entonces cuál es el diseño de investigación que nosotros vamos a tomar. Y de hecho, dentro del procesamiento de la información, es decir, cuando empezamos a revisar los artículos de investigación, vamos a empezar a comparar artículos por lo que tienen en sus preguntas. Entonces, este artículo es de método mixto, y evaluó la depresión con este instrumento. Y este otro es cualitativo y lo hizo con este otro instrumento y así sucesivamente. Tenemos como puntos de poder entonces sistematizar, no datos cuantitativos, o sea, no medias, no eres, nada de eso, sino que lo que nos interesa sistematizar es categorías de análisis. Es decir, cómo los diferentes artículos han definido, por ejemplo, la identidad sexual. O sea, todos han estado investigando, o todos los artículos que estoy leyendo son sobre identidad de género, identidad sexual, etcétera. Y lo que me interesa en últimas es sistematizar cómo desde diferentes diseños de investigación, tipos de investigación, han evaluado la orientación sexual, la identidad de género y han definido estos puntos intermedios, estos puntos de corte. Ayuda mucho que dentro de la búsqueda que ustedes realicen de estados del arte, ustedes puedan tomar como referente uno o dos artículos de esos que están en su estado del arte, que se convierten para ustedes como si fueran la investigación que ustedes quieren realizar. Es decir, que lo único que le cambiarían sería como la variable o el fenómeno de interés, pero es prácticamente la misma investigación. Que a veces lo único que cambia es Universidad Santiago de Cali, pero de resto todo lo demás sería como una réplica de la investigación. Porque es muy útil que ustedes identifiquen ese tipo de artículos dentro de su estado del arte, porque son los artículos sobre los cuales ustedes van a citar reiterativamente dentro de su trabajo. Es decir, ustedes van a decir que van a utilizar el instrumento tal y utilizan el apellido del autor del artículo que ustedes dicen es como el que yo quiero hacer. La discusión, vamos a encontrar unos resultados y los vamos a comparar con el estudio que ellos ya hicieron y nosotros lo estamos haciendo y acabamos de obtener resultados. Entonces, empezar a encontrar ese tipo de artículos son como los artículos oro que valen, porque ¿dónde los ubicaríamos en nuestro estado del arte? La idea es que esos artículos aparezcan prácticamente de entrada, como primer párrafo. Entonces, este es otro tipo de pregunta. El SPICE, que como les decía, pues yo no conocía, lo vine a conocer hace muy poco, que encontré esta página. Y en SPICE, entonces dice que es para evaluar la evidencia cualitativa. Entonces,
para buscar evidencia cualitativa. Entonces, si mi pregunta la puedo plantear en estos términos. ¿Dónde? Entonces, yo podría decir en población colombiana, latinoamericana, universitaria, hospitalaria, etcétera. ¿Dónde? ¿Desde qué perspectiva? Y entonces la perspectiva aquí es que nosotros desde la investigación cualitativa, eso lo vamos a ver más adelante, ustedes van a elegir una perspectiva teórica. Es decir, no es lo mismo que yo hable de las representaciones sociales, por poner un ejemplo, o que hable sobre las creencias o sobre las percepciones desde diferentes autores. Hay autores para cada apuesta, por decirlo así. Entonces, si yo estoy interesado en la resiliencia, yo podría tomar autores que definen la resiliencia desde una perspectiva externa al sujeto. O sea, la resiliencia depende de las condiciones ambientales, de la crianza que ha tenido el sujeto, de ese tipo de cosas, no del sujeto. Pero si yo creo que no, entonces voy a elegir autores que van a tener una perspectiva más de que la resiliencia es interna. ¿Qué es resiliencia? Un nuevo desarrollo después de una crisis. Es decir, que si a mí me violaron, que si se murió mi padre, mi madre, y perdí todo, que si se cayó mi casa, etcétera, y luego de eso viene un nuevo desarrollo. Tener un nuevo desarrollo significa que yo estoy siendo resiliente. Entonces la resiliencia pues es un campo de investigación y por lo tanto entonces la perspectiva que yo elijo pues va a ser listo. Si mi perspectiva es externa, pues voy a plantearme una pregunta que refleja esa intencionalidad. La intervención, entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que se está, por ejemplo, para ponerlo en términos de lo de la resiliencia que estábamos hablando? Estamos hablando en qué lugar, podríamos decir que en entornos hospitalarios. Entonces, en entornos hospitalarios, desde una perspectiva francófona, los franceses, digamos que parten de que la resiliencia es interna al sujeto. Entonces, sí, la lectura de narrativa infantil, de cuentos infantiles, ¿no? Entonces, la intervención sería la lectura de cuentos infantiles, o la intervención puede ser, no sé, la música, etc. Lo voy a comparar con música versus lectura de cuentos. ¿Para qué resultado? Entonces, el resultado que me interesa es promover la resiliencia, aumentar los niveles de resiliencia en el sujeto. En últimas, entonces, nosotros estaríamos diciendo que podemos tener un conjunto de datos que comparten una característica común, que es todos están evaluando lo que nosotros hemos definido, mejoramiento de resiliencia. Entonces, ellos lo miden con unas entrevistas, estos otros con unos cuestionarios, estos otros con un instrumento y estos otros con un grupo focal más un instrumento y así sucesivamente. Tenemos un conjunto de formas en las cuales nosotros vamos a aproximarnos a los datos. El eclipse es del último, que es cuando yo quiero evaluar el efecto de política pública, de la administración de política pública en la salud. Yo en este, digamos que, pues lo voy a dejar hasta aquí, ¿por qué? Porque tenemos poco tiempo. Entonces, quiero como aprovecharlo. Entonces, volvamos nuevamente, retomemos. Ustedes han elegido unos protocolos. Cada uno de esos protocolos, el que cojamos, cualquiera que cojamos, voy a abrir uno de los protocolos por acá. Voy a decir, por ejemplo, vamos a tomar el protocolo, voy a tomar el protocolo, digamos, Patos Network. Y voy a coger el de los estudios observacionales, STRUD. Menos que habrán varios con el STRUD. Voy a coger el típico que muy seguramente voy a encontrar, que es el de los estudios transversales, observacionales. Y entonces vamos a fijarnos en uno de los puntos que aparecen. Apenas nos abre. Yo lo estoy descargando en inglés, pues porque la mayoría los vamos a encontrar en inglés y porque ahí lo vamos a ir pues revisando.
Entonces, fíjense en esto. El apartado de introducción, como esto es un protocolo para comunicar resultados, para comunicar la propuesta de investigación, es decir, que este protocolo se está fijando en el resultado. Se está fijando ya es cuando ustedes están en 10º semestre entregando su versión tipo artículo. Ahí se está fijando. Y en ese orden de ideas, entonces, ustedes tienen una introducción y esa introducción dice que es un background. ¿El background qué es? Antecedentes. ¿Eso qué significa? Y además viene acompañado de una racionalidad. Es decir, que yo no voy a colocar lo que a mí se me da la gana. Yo no voy a poner unos antecedentes que me parecen, sino que tienen que ser unos antecedentes racionales. ¿Y entonces qué significa eso? Significa que lo que yo voy a ir incluyendo en mi estado del arte tiene una intencionalidad. Es decir, la racionalidad depende de la intencionalidad. Por lo tanto, debe poderse leer una intencionalidad a lo largo de la escritura de su estado del arte. Significa, por lo tanto, que cuando ustedes están escribiendo su estado del arte, deben tener una intención en mente. Yo no puedo ir pegando, copiando y pegando artículos de investigación a diestra y siniestra, porque hablan de la palabra clave que yo estoy buscando. Es decir, estoy hablando de lactancia materna y voy a poner ahí todos los artículos de lactancia materna, incluidos los que hablan de aspectos biológicos de la conducta de lactancia. Si finalmente eso no es, digamos, mi foco de interés, no es la intencionalidad que yo quiero plantear. Entonces, visto así, nosotros vamos a decir, pensando de forma racional, significa también que además de tener una intencionalidad, tenemos un desarrollo cronológico o un desarrollo lógico. Es decir, que yo puedo presentar mi estado del arte por años. Esa es una manera de organizar mi estado del arte. Entonces voy a decir, por ejemplo, vamos a empezar con de lo más nuevo a lo más viejo. Esa es una manera. Otra manera puede ser por diferentes continentes. Entonces voy a ir por Europa, luego por Estados Unidos, y empiezo a hacerme una idea de cómo se ha investigado el fenómeno en otras partes del mundo, terminando por el lugar donde lo voy a investigar. Y aquí quiero hacer una salvedad. Los que están haciendo revisión sistemática de literatura no significa entonces que ellos van a empezar a hablar acerca de Colombia y van a buscar entonces investigaciones colombianas, porque están haciendo una revisión de lo que se ha escrito sobre en Colombia respecto a. Esa puede ser una revisión exploratoria de literatura, exclusivamente centrada en qué ha propuesto Colombia o qué ha propuesto Latinoamérica. Por lo tanto, la pregunta de investigación sería algo así como, ¿qué evidencia científica existe en Latinoamérica sobre y lo que voy a preguntar? Y ahí tiene sentido entonces que yo plantee una secuencia de esa manera, ubicada a nivel nacional o latinoamericano. Pero a veces el error que encuentro normalmente en Profe, ¿sí? qué pena, pero esa sería solamente para el estado del arte. O sea, si uno tiene una revisión exploratoria de la literatura, la idea es que sea solamente cronológica, pero en el estado del arte o en todo en general. Vale, tú vas a No, hacer una revisión exploratoria de literatura, ¿sí o qué? sí, profe. Vale. Entonces, para el caso de la revisión exploratoria de literatura, nosotros necesitamos hacer una introducción también a esa revisión exploratoria de literatura. Por lo tanto, esa revisión exploratoria de literatura va a indicar por qué es importante hacer esa revisión exploratoria de literatura. En ese sentido, normalmente se acostumbra que la escritura de la introducción de una revisión exploratoria de literatura, el primer párrafo, la primera idea,
capte la atención del lector. Entonces, visto desde esa perspectiva, voy a compartirles un artículo que acabo, está fresquito, que acabo de, hace muy poco de descargar, que precisamente es una revisión sistemática de literatura. Entonces, fíjense, digamos, piénsenlo los que están haciendo revisiones sistemáticas. Este, por ejemplo, es una revisión sistemática y un metaanálisis. Es decir, que están haciendo dos diseños en uno. Ahora, entonces, vamos a mirar como al detalle. Entonces, fíjense, ahí me excuso porque pues, lo tenemos en inglés, pero es una revisión sistemática respecto a la adicción al celular, los factores de riesgo y los efectos adversos en estudiantes de enfermería. ¿Listo? Ahora bien, cuando vamos a mirar la introducción, entonces quiero que se fijen en algo. Miren las fuentes que se están utilizando. Se utiliza 2020. Tendría sentido que yo empezara a hablar acerca de que los celulares se han convertido en una parte esencial de nuestras vidas y en que el uso del celular se ha incrementado a lo largo de los últimos años, que el 65% de la población mundial se declara que tiene un celular en 2019 y que las áreas donde más se utiliza el celular es Norteamérica con un 82%, China con un 72%, Europa con un 70%, y que la predicción es que el 80% de la población tendrá un celular para el 2025 y la proporción se incrementará a un 90% en los lugares donde más se utiliza. Tendría sentido que yo colocara aquí un 2015 y yo colocara aquí un 2010 para decir lo que estoy diciendo. Sería más convincente. Pensémonos en uno de esos lectores canzones o esos profesores canzones que dicen son difíciles de convencer. Yo tendría algo que debatirte o retroalimentarte si tú me estás presentando una evidencia del 2020. Significa, por lo tanto, que lo que tú estás diciendo al respecto lo podemos confiar, validar, creer. Seguramente sí. Entonces, la introducción, esto de entrada nos pone como en contexto, nos sitúa. Entonces tú te piensas y dices, bueno, si yo voy a hacer una revisión sistemática de literatura, voy a indicar por qué yo estoy haciendo un asunto de dependencia del celular, factores de riesgo asociados y consecuencias de este uso del celular en exceso, que popularmente se le denomina homofobia. Entonces, en ese sentido, presentamos este primer párrafo. Luego dice, la versatilidad en la tecnología ha impactado nuestras vidas y nuestras relaciones sociales. 2017. Las generaciones jóvenes utilizan el celular para una variedad de actividades, tales como el entretenimiento, el estudio, acceder a Internet, a las redes sociales y la comunicación social. Miren que utilizan dos artículos diferentes. Él hubiera podido utilizar los mismos artículos, citar nuevamente al mismo autor. ¿Cuál es la recomendación? Que podamos empezar a utilizar diferentes artículos en el relato que estamos utilizando. Fíjense también que no se reporta que encontraron ellos. O sea, aquí el artículo no habla acerca de estos señores tenían como objetivo tal cosa y los instrumentos que utilizaron fueron estos y los resultados que encontraron fueron estos, sino que se están articulando al interior del texto. Es decir, que diríamos que esta idea que está aquí es parafraseada, que es tomada de Acker y sus compañeros. ¿Sí? En ese sentido, entonces, si nosotros vamos a hacer un estado del arte, lo primero que nosotros deberíamos empezar a hacer es empezar a escribir lo que vamos entendiendo de cada artículo que estamos revisando. Entonces, para ambos, para los que hacen revisión exploratoria de literatura y para los que están en los diferentes diseños metodológicos, sea cualitativos, cuantitativos, ustedes van a escribir en un Word, van a colocar estado del arte. Y en ese estado del arte, ¿qué van a hacer?
van a empezar entonces a decir, de hecho, no difiere mucho, ¿vale? Yo en la sesión anterior les decía, tenemos como dos situaciones diferentes, para que no nos confundamos, ¿vale? Si bien van a tomar rumbos distintos, vamos a proponer que hagamos una misma entrega, o sea, un mismo formato para todos. Es decir, tanto los que hacen revisión sistemática como los que hacen otro tipo de diseños metodológicos, vamos a entregar introducción, vamos a entregar planteamiento del problema, justificación, referente, o sea, el mismo modelo que compartí por el grupo, lo vamos a hacer también en la revisión sistemática. ¿Qué es lo que va a cambiar? El diseño metodológico, es decir, cuando el que llega a metodología llega y dice, pues mi metodología es cualitativa, entonces, ¿qué diseño metodológico va a seguir? El que tiene revisión exploratoria de literatura va a decir, mi diseño metodológico es una revisión sistemática de literatura, específicamente una revisión exploratoria de literatura. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no se nos presente esto, que nos confundamos y entonces entendamos que en todo el proceso investigativo se sigue el mismo proceso, igual que como con el aceite de oliva para Roberto, creo que es que se llama el niño. Entonces, de la película, mejor dicho. Entonces, fíjense que con eso lo que vamos a hacer es focalizarnos en términos de por qué vamos a empezar a escribir, dónde vamos a empezar a escribir, todos. Vamos a empezar a escribir estado del arte. Entonces, nuestro estado del arte, nosotros no sabemos si el párrafo que estamos escribiendo va a estar dentro del estado del arte o va a formar parte de la introducción o va a formar parte del planteamiento del problema. Pero nos vamos a ocupar de empezar a escribir. Entonces, vamos a leer para escribir. No vamos a leer para leer, vamos a leer para escribir. En ese sentido, ¿qué es lo que les quiero decir? Ustedes van a tomar un artículo de investigación dentro de los temas de ustedes y ese artículo de investigación proviene de una de las 4 bases de datos de la universidad. Scopus, Science, Web of Science, PubMed. Proviene de ahí. Y ustedes de ahí lo descargan, lo empiezan a leer y a partir de esa lectura empiezan a surgir párrafos. Y esos párrafos entonces ustedes los empiezan a poner en un Word que le vamos a llamar por ahora estado del arte. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer entonces a continuación? Como vamos a ir trabajando punto a punto, vamos a ir trabajando, por ejemplo, Margot Pérez. ¿Qué pasó, Margot? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar en últimas? Necesitamos insumos para poder pasar a escribir todos los apartados de nuestro trabajo. Esos insumos provienen principalmente de artículos de investigación. ¿Eso qué significa? Que los que hacen revisión exploratoria de literatura van a tener o van a encontrar revisiones sistemáticas. Por ejemplo, alguno de ustedes que esté interesado en la nomofobia, etcétera, dice, me encontré este artículo, profe, debe ser una revisión y metaanálisis sobre adicción al celular y sus factores de riesgo. Bueno, podemos decir entonces que este párrafo que está aquí podría servirnos para planteamiento del problema, pero también nos podría servir para la introducción. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que nosotros, nuestra tarea consiste en ese Word, una vez que empezamos a leer, empezar a transcribir, a escribir lo que, la intencionalidad que nos está causando este texto. Entonces, ¿qué intencionalidad puede tener esto? Yo quiero señalar con esto, señalar la magnitud del problema. O sea, entre líneas, yo no he colocado ahí problema, pero estoy diciendo que es muy frecuente su uso. Entonces, yo podría decir, ok,
voy a colocar un subtítulo que diga planteamiento del problema. Y este es el párrafo que me causó que esto para mí es un planteamiento del problema. O sea, ahí está representado el problema. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué estaríamos diciendo? Que ustedes van a empezar a tener subtítulos por lo que los párrafos que empiezan a escribir les empiezan a generar. ¿Y eso qué empieza a llevar como consecuencia? Empieza a llevar como consecuencia que van a empezar a tener un conjunto de párrafos que comparten una característica común. Es decir, varios párrafos que pertenecen a una categoría que puede ser planteamiento del problema. Todavía no hemos organizado nuestras ideas claramente, pero tenemos un borrador de lo que sería nuestro planteamiento del problema y no es que nos hayamos puesto con la tarea de decir, voy a escribir el planteamiento del problema. Lo que estamos haciendo es leer para escribir. En ese sentido, entonces, nosotros en el chat de grupo, o sea, aquí en investigación, nosotros teníamos estructura del trabajo. Estructura del trabajo, que es lo que les envié, ¿no? Es que no me abres, amigo mío. Estructura del trabajo. Eso es lo que les envié en la sesión anterior. Entonces, para ahorrarse tiempo, las sugerencias que vean tutoriales de cómo hacer tablas de contenido, es súper sencillo crear la tabla para que no pierdan tiempo al final, que a veces hacerlo manual toma mucho tiempo. Entonces, ustedes van a empezar a leer artículos de investigación, ¿listo? Esos artículos de investigación, leen un párrafo, ese párrafo ustedes dicen, ah, me parece que es una buena introducción, lo puedo tomar para la introducción. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a colocar la idea de lo que les surgió a partir de la lectura de ese artículo que acaban de revisar y lo ponen aquí y como ya vimos lo de Mendeley, entonces ustedes lo van a agregar a su Mendeley, lo van a sincronizar para que esa referencia pues, les aparezca en su Mendeley y la puedan agregar, insertar citación y de una vez, ¡pum! Ahí aparecería entonces un parrafito que surgió de una lectura de un texto que me sirve para plantear la introducción. ¿Listo? Entonces, yo voy a seguir leyendo. Entonces, volvemos al artículo que les acabo de poner como ejemplo. Amigo mío, ¿dónde estás? Ah, no, yo lo había abierto, creo que aquí. Entonces, yo sigo leyendo y me encuentro, por ejemplo, con que todas estas ideas pues, podrían sernos útiles dentro del planteamiento del problema. Entonces vamos a ir mirando qué va en el planteamiento del problema. ¿Vale? ¿Qué va en el planteamiento del problema? El planteamiento del problema, si ustedes empiezan a notar, fíjense, pues yo sé que hay una barrera comunicativa súper grande aquí y es que estoy con un artículo en inglés, pero vamos a ir revisando cómo ellos introdujeron su tema para llevar al lector a la pregunta de investigación, a sus objetivos de investigación. Entonces, fíjense que aquí empieza a aparecer, o sea, aquí nos presentan un escenario muy bonito, o sea, nos dicen el celular está siendo muy utilizado en muchas partes del mundo y ha transformado la forma de hacer relaciones sociales, los jóvenes y cómo estudian y cómo se entretienen es a través del celular y bla, 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 bla. Bonito, o sea, no nos han dicho hay un problema. Pero entonces, miren el conector que se utiliza. Por eso ustedes tienen que estar muy atentos y pueden descargar 500 conectores. 500 conectores
les da a ustedes y les dice, por ejemplo, si ustedes quieren causa-efecto, ¿qué conectores son los de causa-efecto? ¿Qué conectores son los de cambiar de ideas? Por ejemplo, este es un conector de cambio de ideas. Es decir, yo vengo con una idea de que el celular es bonito, es bueno, ¿no? Ahorita dice, sin embargo, el uso problemático del celular se ha incrementado preocupantemente en los países en desarrollo en los últimos años. ¡Pam! Reciente. El término nomofobia ha emergido refiriéndose a los usuarios que dependen de la adicción del celular. Entonces uno, por ejemplo, diría, profe, o sea que en un planteamiento del problema yo podría colocar definiciones de mi tema. Sí, si la intencionalidad es que el otro me vaya entendiendo qué es lo que yo quiero escribir, sí. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que no hay una fórmula única de escritura, ¿sí? Sino que se entienda un poco la característica que aparece en todos los protocolos y es la racionalidad. Es decir, que lo que nosotros vamos a presentar se presenta con una finalidad, con una intención, con un orden, con una secuencia lógica. Entonces, tiene sentido que yo diga, sin embargo, o por otro lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque se entiende que antes yo estaba hablando de que el celular era una maravilla. Ahorita voy a cambiar de idea y voy a decir, no, el celular tiene un uso problemático que se ha incrementado y entonces viene la definición de nomofobia. Y entonces vienen los reportes, ¿no? Entonces, el uso del celular continuamente puede interferir en el ambiente hospitalario desde que donde los profesionales pues cuidan y cambian, digamos, de turno. En particular, las enfermeras, el 75% admiten utilizar el celular en el trabajo por razones personales. Las interrupciones causadas por el uso inapropiado de estas tecnologías pueden causar que las enfermeras se sientan sobrecargadas de una manera inapropiada y eso disminuya el cuidado en el paciente. También, entonces, primer problema, que se afecta, o sea, las enfermeras se sienten sobrecargadas y que además afecta la atención del paciente. Entonces, esto podría ir a planteamiento del problema. O sea, ya nos están hablando de que hay un problema, que hay una adicción al celular, que la adicción en él. Entonces, fíjense que no me están hablando de médicos, no me están hablando de fonos, ni de fisios, ni de... Están hablando de enfermeras. ¿Por qué? Porque la pregunta de investigación, porque el tema de investigación es en estudiantes de enfermería. Ahí está lo racional. Entonces, uno se preguntaría, oye, ¿por qué en tus antecedentes me estás hablando de administradores de empresas si tu investigación es en médicos? No, a mí háblame de médicos. Todo el tiempo. El mayor tiempo que puedas. ¿Listo? No, que mi investigación es en... Listo. En eso te focalizas, en eso escribís. ¿Vale? Ahora, ¿qué más dice? También el uso del celular puede interrumpir la comunicación con los pacientes, puede afectar el contacto visual y verbal y la comunicación verbal y no verbal, que es un aspecto activo de la escucha y puede dificultar la relación terapéutica. Además, el uso del celular y las redes sociales puede comprometer la confidencialidad en el paciente. Sentirme que no te puedo contar nada porque ni siquiera me miras, me pones atención, ¿no? Más importante tu celular. Por otro lado, estos dispositivos están presentes, bueno, su surface, su pantalla, ¿sí? Tiene un alto nivel de contaminación bacterial que puede comprometer la higiene y asepsis en el espacio como la sala de operaciones. Entonces, por todas estas razones, ¿no? Por todas estas razones, entonces, tomando en cuenta estos riesgos y el uso del celular en el ambiente clínico,
es interesante acceder al problema en estudiantes de enfermería. ¿Sí ven? Cómo intencionalmente hemos colocado unas razones. Entonces, ustedes, ¿qué les sugeriría? Alternativas que pueden hacer. No necesariamente todo la tienen que seguir, pero pueden hacer lluvia de ideas. O sea, una manera es lluvia de ideas. Entonces, quiero comunicar esto en el planteamiento del problema. Quiero comunicar esto en el estado del arte. Pero, en últimas, ustedes pueden hacer un mapa conceptual y decir, bueno, voy a organizar mis ideas, qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, ¿sí? Pero siguiendo con el ejemplo que estamos tomando de leer para escribir, entonces diríamos, tomamos como ejemplo que presentamos unas evidencias y posteriormente direccionamos al lector. En ese sentido, entonces, decimos, tomando en cuenta lo anterior, o por lo tanto, o en conclusión, o en síntesis, entonces, por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar la prevalencia de adicción al celular en estudiantes de enfermería, sus efectos negativos y sus factores relacionados. ¿Vale? Entonces, así se termina un planteamiento del problema. Se hace esto y esto es una alternativa. Otra alternativa es que esto sea la finalización de la introducción. O sea, mi introducción termina diciendo, esto es lo que voy a investigar, este es el objetivo de mi investigación. Y en el planteamiento del problema, lo que yo voy a colocar es la pregunta de investigación. Es decir, por lo tanto, en vez de colocar el objetivo fue, voy a decir, por lo tanto, la pregunta de investigación de mi proyecto es, ¿listo? Y aquí es importante diferenciar los tiempos verbales. ¿Por qué? Porque si estoy presentando un proyecto de investigación significa que lo voy a hacer en un futuro. Cuando yo estoy haciendo mi artículo de investigación, es algo que yo ya terminé, es una investigación terminada y la voy a comunicar. En ese sentido, los tiempos verbales nos diferencian. Entonces, las introducciones normalmente son futuras, son cosas que se van a hacer, a no ser que ya esté terminada. Una introducción entonces hablará de algo que ya fue realizado. Los métodos de investigación normalmente se escriben en tiempo pasado. No importa, siempre en tiempo pasado. Pero si lo vamos a hacer, como en el caso de ustedes, lo vamos a escribir en un futuro. Entonces, esa es la variación que va a tener los que hacen revisión sistemática. Van a decir, nosotros hicimos una revisión sistemática y este es los pasos que seguimos, ¿vale? Esto es el apartado metodológico, que sobre el apartado metodológico luego nos vamos a detener. Aquí está el flujograma de Prisma, que también hay que llenar. Bueno, pero volviendo nuevamente a donde estábamos con nuestra propuesta de investigación, significa entonces que nosotros, al ir leyendo, vamos a ir identificando introducciones que nos pueden servir a nosotros, ¿vale? Vamos a ir escribiendo entonces nuestra propia introducción. Vamos a ir entonces buscando, como en este momento, primer momento, no tenemos un orden, no tenemos claro qué es lo que queremos escribir, pues vamos leyendo, vamos escribiendo. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente etapa? Vamos a leer lo que escribimos y vamos a organizarlo de forma racional. Entonces, ¿qué sería racional? Intencional, lógica, en esencia. Pero algo que nos ayuda mucho es semejante con semejante. Es decir, que párrafos que hablan de una misma idea, de un mismo tema, de una misma categoría, una misma variable, los voy a poner juntos. Y entonces, si tengo, por ejemplo, un reporte de mujeres gestantes o mujeres que lactan en el mundo, de diferentes fuentes, diferentes párrafos, pues yo podría agrupar todos esos párrafos y redactar un solo párrafo común donde hago, como en el artículo se hacía, de presentar los diferentes autores de esta forma. Entonces, para estos autores,
Este es el reporte de mujeres para estos otros, este es el otro y así sucesivamente. Visto así, entonces, lo que tendríamos delante es un borrador, hay que admitirlo, es un borrador, por lo tanto, va a cambiar fruto de que vayamos trabajando en él. Entonces, van leyendo y van escribiendo. Que, profe, esto yo no estoy seguro si es planteamiento del problema o si es justificación. Vale, no hay problema. Para eso estamos, para resolver las dudas. Pero por ahora vamos a centrarnos exclusivamente en empezar a leer sobre nuestro tema de interés, descargar los artículos en formato RIS, en el formato de Mendeley, pues vamos a cargar a nuestro Mendeley en la carpeta que hemos creado de Mendeley y sincronizamos para que lo tengamos online y lo tengamos aquí de una vez. Y de una vez nos ponemos entonces a empezar a escribir artículo por artículo, releemos y vamos escribiendo, leemos y vamos escribiendo. Entonces, eso nos lleva a que al hacer esto vamos a tener muchos párrafos que de pronto pueden estar mal ubicados. Es decir, puedo tener un párrafo que podría funcionar muy bien en la justificación, ¿sí? O en el planteamiento del problema. Y entonces, el planteamiento del problema, como decíamos aquí, habla de magnitud, cifras y estadísticas y termina por la pregunta problema. La introducción, ¿vale? La introducción normalmente termina por el objetivo. Entonces, el propósito del estudio, el objetivo principal del estudio fue o es o será esto, ¿vale? Entonces ahí con eso, digamos que termina la intro con esto, el objetivo. ¿Listo? Y entonces nos vamos a lo que es el estado del arte. Puede que en la revisión de artículos nos encontremos marcos legales, los pondríamos acá. Que nos encontremos marcos contextuales, los pondríamos acá. O sea, la idea es que lo que vamos leyendo, entonces, por ejemplo, en el artículo que acabamos de revisar, hay una definición teórica de nomofobia. Eso podría ir en el marco teórico y en el marco conceptual. En el marco teórico empezará a llamarse teórico cuando tengamos varias definiciones, varios autores que hablan sobre nomofobia. ¿Vale? Y en el marco conceptual nos vamos a quedar con la definición que vamos a asumir a lo largo del trabajo de investigación. ¿Listo? Esas son las diferencias entre el teórico y el conceptual. En el marco legal, nosotros vamos a incluir aquello que hemos encontrado en nuestras revisiones de literatura, pero también podemos colocar normas sobre lactancia en Google y empezar a mirar qué normas hay, etcétera. ¿Sí? Y llegamos al estado del arte. En este estado del arte, entonces, artículo que nosotros utilizamos en este sentido, nosotros vamos a encontrar artículos, por ejemplo, este artículo que acabamos de poner de ejemplo, yo lo utilicé en la introducción con una finalidad particular, que era soportar la magnitud del problema. Lo utilicé en el planteamiento del problema para hablar del efecto negativo que tiene la adicción al celular. Y lo utilizo en el estado del arte como la revisión sistemática que es. Es decir, aquí voy a hablar de qué factores están asociados a las estudiantes de enfermería respecto a la adicción al celular. ¿Qué consecuencias negativas encontraron ellos como consecuencia de la adicción al celular? ¿Se entiende un poco la diferencia? Es decir, un mismo artículo puede estar en varios apartados del trabajo, lo único que yo tengo que hacer es saber utilizar, saber dónde lo pongo. Y, por lo tanto, también para que no caigamos en el problema de que tengo, finalmente, cuando miro mis referencias, solo tengo 10 artículos. Pues no, la idea es que por lo menos tengamos unos 30, 50 artículos de investigación sobre nuestro tema
para que entonces podamos decir, bueno, este artículo le voy a sacar más jugo para el planteamiento del problema. Y este artículo le va a sacar más jugo para la introducción y el estado del arte. Y este otro artículo para estado del arte exclusivamente. ¿Vale? Normalmente, ¿qué vamos a encontrar dentro de nuestro ejercicio? Muy seguramente ustedes van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar propuestas de investigación donde gran parte de los artículos, por ejemplo, de este que estábamos revisando hace un momento, todo esto que está aquí hace parte del estado del arte de la revisión de ellos. Pero estos artículos que están aquí no son incluidos dentro de sus resultados de la revisión sistemática de literatura. ¿Por qué? Porque la revisión sistemática de literatura tiene unos criterios de inclusión y de exclusión. Para poder yo ingresar un artículo, debo cumplir con estos elementos. Si no los cumplo, no ingreso. Pero eso no significa que un artículo no lo puedo utilizar dentro de mi introducción, dentro de mi estado del arte, etc. Ahora, ¿qué hay que advertir también? La clase de hoy, yo también la voy a terminar un poquito antes, ¿vale? La idea es que el tiempo que tenemos más o menos son media hora, o sea, normalmente la clase la voy terminando 8:05 más o menos, es para que tomemos lo que acabamos de entender de lo que acabamos de hacer y lo pongamos en práctica. ¿Para qué? Para que de entrada surjan dudas. Es decir, yo esperaría que el día de mañana en el grupo tengamos preguntas que podamos contestar de lo que hicimos durante este tiempo, lo que empezamos a hacer durante este tiempo. Porque es importante que nosotros lo hagamos, porque ustedes están habituados a que si no ven al profesor no hacen. Y viene un festivo, otro festivo seguido, y además en casi mayo, junio, tenemos otro festivo. Entonces, son 3 festivos que no vamos a tener. Clase. Significa, por lo tanto, que si ustedes no hacen, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, es preferible que ustedes hagan, así lo hagan mal, no hay problema, porque para eso estamos en el proceso de depurar, afinar, ¿vale? Pero la invitación es, no se queden leyendo. Lean y van escribiendo. Que si el párrafo me quedó mal redactado, bueno, vamos a mejorar el párrafo que quedó mal redactado. Eso se puede mejorar. Que el párrafo no va allí donde yo lo puse, profe, estoy seguro, también se puede corregir, se puede revisar. Pero, ¿qué es lo importante? Que ustedes vayan leyendo y vayan escribiendo párrafos con alguna intencionalidad. O sea, que ustedes sepan, para mí este párrafo me sirve para el planteamiento del problema. Es decir, este párrafo me está hablando de la magnitud del problema. Este otro párrafo me está hablando de las consecuencias de ese problema para la salud. Debería ir en el planteamiento del problema y por qué no en la justificación. Entonces, significa por lo tanto que yo voy a poder tener muchos párrafos que quizás necesitan es como orden, pero es preferible tener párrafos así a no tener nada. En ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer, lo que va a ser nota del siguiente parcial, es el grado de evolución en su trabajo. Es decir, acá en este Word que tenemos aquí, lo que estamos hablando es la metodología, lo vamos a dejar para el final, para el último corte. Nos vamos a concentrar en estado del arte, la escritura del estado del arte, la escritura del marco contextual, marco legal, marco conceptual, marco teórico, justificación, objetivos, planteamiento del problema e introducción. ¿Listo? El protocolo que ustedes eligieron, Profe, ¿tú no habías dicho que la introducción era para lo último? sí, es para lo último, pero como les vengo diciendo un poquito entre líneas es, vamos escribiéndola, ¿vale? Vamos haciéndola. ¿Por qué? Porque el protocolo que ustedes eligieron tiene
un apartado metodológico. O sea, tiene un apartado donde les dice a ustedes las variables son claras, son explícitas, el proceso de análisis está claro, está explícito. Entonces, ¿la idea cuál es? Que si ustedes, por ejemplo, encuentran un artículo parecido al que ustedes quieren hacer, fíjense en el apartado metodológico. Y el apartado metodológico les puede servir como plan de análisis. Es decir, el artículo que encontraron que se parece al que ustedes quieren hacer, lo citan en el estado del arte, les ha servido en el estado del arte, pero también les sirve para réplica de investigación. O sea, les sirve para que ustedes digan, ok, ellos lo primero que hicieron fue utilizar el SPSS para análisis estadístico. Entonces yo puedo decir que voy a utilizar el SPSS para análisis estadístico. También ellos hicieron una aplicación de un cuestionario que se llama tal. Bueno, yo también voy a hacerlo. Las fases que se siguieron en el estudio fueron estas, estas y estas. Entonces, fíjense que el apartado metodológico de cualquier trabajo, entonces, si mi propuesta es cualitativa, voy a leer un artículo cualitativo similar al que yo voy a hacer y me voy a fijar en el apartado metodológico. Y los subtítulos de ese apartado metodológico son los mismos subtítulos que yo voy a incluir en mi propuesta de investigación. Y entonces lo que vamos a hacer, las últimas sesiones del curso, pues es las dudas que nos surgen respecto a nuestra metodología. Respecto a, profe, es que este artículo que encontré, ellos lo van a hacer de esta forma. Yo no la entiendo muy bien, ¿me la puedo explicar? Listo, lo podemos explicar. Profe, tengo una duda. ¿Cómo se hace esto que ellos dicen aquí que se hace? Lo peor que nos puede pasar es que yo les diga, yo no sé, porque pues yo no me sé todo. Pero lo importante que es que por lo menos tengamos contemplado qué instrumentos vamos a utilizar, cómo vamos a recoger los datos, los pasos que vamos a seguir, cómo los vamos a analizar. Y eso lo podemos utilizar apoyados en hombros de otros. Entonces, si ellos dicen que lo hicieron el procesamiento de análisis así, ¿será que yo también lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Entonces, puedo escribir el plan de análisis igual a como lo hicieron ellos. ¿Vale? Entonces, con esto lo que les estoy diciendo en últimas es que ustedes van a ir escribiendo para el estado del arte, para muchas cosas, pero que también pueden empezar a escribir elementos de la metodología, pistas de la metodología. ¿Eso qué nos va a llevar entonces en últimas a nosotros? A que mínimamente estemos coordinados respecto a, si mi estudio es cuantitativo, entonces yo ya voy a tener de entrada una serie de pasos que voy a seguir en ese estudio cuantitativo y por lo tanto entonces yo nunca hablaré de nada cualitativo, no hablaré de otra cosa que no sea mi estudio cuanti o mi estudio observacional transversal, porque todos mis estados del arte, todos mis artículos referenciados me están enseñando cómo se hace la investigación observacional transversal. No, es que mi estado del arte es más cualitativo porque voy a hacer una investigación cualitativa. Vale, chévere. Eso, entonces, aquí que estamos diciendo en últimas, que dependiendo del diseño de investigación, asimismo será mi estado del arte. Si mi diseño de investigación es estudio de casos, mi diseño de investigación es cualitativo, entonces voy a incluir en mi estado del arte puros de ese tipo. ¿Para qué? Para que yo me familiarice con ellos, para que yo sepa cómo es el plan de análisis, qué instrumentos se utilizan, cómo se califican, cómo se obtienen los resultados, cómo se analizan esos resultados, ¿vale? En síntesis, entonces, leemos artículos y les vamos a sacar jugo a todo, a sus introducciones, porque en las introducciones de los artículos encontramos marcos teóricos, encontramos definiciones conceptuales, encontramos justificaciones, encontramos planteamiento del problema, encontramos introducción y encontramos estado del arte y encontramos metodología. Entonces, no desaprovechen los artículos que leen. Lean y vayan escribiendo, vayan redactando, porque la única manera de que entendamos lo que realmente estamos haciendo
es teniendo insumos escritos, es dándome cuenta de que en mi fenómeno de interés ya hay otros que lo han investigado, que se han preguntado cosas, que han encontrado resultados, que han justificado por qué han investigado en eso. Hay otros que han planteado sus introducciones sobre ese tema. Hay otros que han hecho metodologías sobre ese tema. Entonces, se trata básicamente de empezar a leer y escribir con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ir empapándonos, ir haciendo un borrador de nuestra propuesta de investigación. Que cuando a ustedes les pregunten por qué van a utilizar un instrumento, sepan por qué. Que cuando ustedes les pregunten por qué están haciendo la investigación que están haciendo, sepan también por qué. Que ustedes aprendan entonces a identificar el vacío que hay, que es lo que no está muy claro en los artículos que están leyendo. Y por ende entonces puede pasar que terminado de revisar el conjunto de artículos, ustedes me digan, profe, yo cambié la pregunta. Puede pasar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que se están preguntando ya lo contestaron hace rato. Rato, ¿vale? Que es prácticamente irrelevante. O sea, ya se sabe que el agua moja. Entonces, puede pasar eso. Y no se sientan mal por eso. El semestre anterior pasó. Un grupo empezó en una pregunta y terminó en otra. ¿Y por qué? Porque hicieron el ejercicio de estado del arte racional. Escribir, escribir. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienes? Sí, hay. Profe, qué pena, ¿será que ahora al final me puedo quedar un momentico contigo? Eh, sí, dale, está bien. No, profe, pues está complejo lo del estado del arte. Y pues por la información, igual que hay que buscar, debe ser bastante. Sí, sí, o sea, espérame un momentico que hay una pregunta aquí de una compañera, ¿cómo es? Sí. Ujú. Sí. Sí, hay, por ejemplo, de pronto cuando el problema se hace focal, digamos, ahorro de energía en actividades cotidianas, como es focal en actividades cotidianas, quizás hayan dificultades para encontrar. Cuando nos vamos un paso más atrás, damos un paso atrás y buscamos sobre ahorro de energía en general, podemos entonces empezar a reconocer cuáles son las diferentes formas de ahorro de energía que existen y cuáles de esas se pueden implementar en casa. Porque a veces puede que no se haya investigado mucho, pero sí se ha investigado sobre el ahorro de energía. ¿Por qué? Porque es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, necesitamos sí o sí ahorrar energía. ¿Por qué? Para garantizar la vida, ¿no? En últimas. En ese sentido, entonces, es importante, muy importante, que cuando te pase eso, empezar a buscar de manera mucho más general. Lo otro es tener plan A y plan B.
¿Por qué? Porque graduarte con un libro requiere que tengas pues el aval, digamos, no solamente de tu profesor, sino del comité de investigación que hay en tu programa, de la DGI, etc. Entonces, pues como que tengas como todo fríamente como calculado, o sea, que si estás haciendo tu propuesta de investigación, sirva tanto para entregar tu producto, como que si se demora en avalarte tu producto, pues sustentas tu trabajo de investigación como propuesta de investigación tipo artículo y te graduaste. Y con eso digamos que te sientes más seguro, ¿no? Bueno, si bien lo que ustedes tienen delante, yo creo que para uno es muy abrumador, porque nos han enseñado la investigación como fragmentada, entonces como que vemos cositas durante la formación y aquí sistematizamos todo, pues creo que ya es importante entonces de ponernos manos a la obra como si este fuera su trabajo de grado 1. Por lo tanto, entonces tienen más o menos 20 días para avanzar sobre sus propuestas de investigación, escribiendo. Entonces, algunos van a tener más desarrollo que otros, eso no tiene nada de malo, pero recordar que tenemos una intención con lo que estamos haciendo y es que efectivamente mmm, hay unos párrafos que van a estar en el estado del arte, otros párrafos que van a estar en planteamiento del problema y así sucesivamente. Ya lo que le tenemos que hacer a ese trabajo es empezar entonces a organizarlo de manera racional, depurarlo, ¿listo? Para que nos concentremos en la metodología exclusivamente. Entonces, que por ejemplo ustedes preparen una sustentación de su trabajo, una presentación eh, donde tengan planteamiento del problema, introducción, justificación, objetivos, marco teórico, metodología, que nos hagamos una idea de qué es lo que vas a presentar, qué vas a hacer, como que todo más organizado posible. Entonces, para 20 días, la idea es que vayamos con esta idea de tener nuestros trabajos sobre esa línea de avance, ¿listo? Sobre ese nivel de avance. Un borrador de mi proyecto de investigación, ¿listo? Un borrador de mi proyecto de investigación. Con eso voy a terminar la sesión. La persona que me dijo que me necesitaba, pues, dime, ¿qué problema tienes? ¿Qué pregunta tienes? Sí, profe, pero es como algo más personal. Entonces hagámoslo. Tú tienes mi número de celular. Si quieres, escríbeme y yo te respondo. Ah, bueno, profe, ya te escribo. Listo. Gracias. Vale. Entonces, por favor, manos a la obra. Manos a la obra. Ustedes no es la primera vez que les hablan de planteamiento del problema ni nada de esto. Entonces, ahorita es como empezar a poner manos a la obra. ¿Listo? Sobre ese primer borrador, vamos a trabajar para que las dudas que hayan se depuren. ¿Listo? Yo sé que ahorita se van con mucha preocupación, pero creo que es por el asunto del volumen de información que hay que hacer. Entonces, leen, van escribiendo. Si se ponen la tarea de una meta de artículos por semana, mejor. Es decir, voy a revisar, no sé, 3 artículos por semana y voy a escribir por lo menos 3 párrafos, mínimo. Eso les permite monitorear si están lejos o cerca de alcanzar a cumplir. Porque si lo ponen en esos términos, 3 por semana serían 9 artículos hasta que nos veamos. Eso es muy bajito. Como para que vayan pensando eh, que hay que meterle pues, la ficha a ir avanzando sobre sus propuestas de investigación. Para que no lleguen a trabajo de grado 1 sin nada. Para que vayamos lo más adelantados posibles. De hecho, les comparto, hay un trabajo que tiene aval de ética en este momento, se matriculó trabajo de grado 1 y se hizo en gran parte dentro del seminario de investigación, más semillero de investigación. O sea, eran estudiantes que venían con el proyecto desde semestres anteriores, se depuró en seminario de investigación y ya en este momento tienen aval y están en trabajo de grado 1. Entonces, eso se puede hacer, pueden hacerlo.
Lo importante es aprovechar el tiempo. Es decir, piénsenlo como el siguiente semestre ya están en práctica, eso es una locura, entonces aprovechen ahora para ir avanzando lo más que puedan. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Vale. Hasta luego, profe. Gracias.